Todas las salas de cine del país serán testigos del siguiente capítulo del mal. No tengan miedo. ¿O sí? El Exorcista, Creyentes, 5 de octubre, solo en cines. Compra ya tus boletas. Escuchas el cartel paranormal de la Mega. Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega. Bienvenidos a una hora más en esta noche de martes 3 de octubre. Estamos emitiendo este programa hoy desde Bogotá, desde el Centro Comercial Mall Plaza en las salas de Cinépolis, donde en un momento vamos a ver la película El Exorcista Creyentes. Gracias a los amigos del cartel que nos han acompañado desde muy temprano agotando la boletería y que lo anunciamos desde anoche, ¿no? Muchas gracias por esta respuesta. Bueno, les prometí que íbamos a hacer una charla interesante de exorcismos, de liberaciones, de hablar de eso que hemos visto en las películas muchas veces y nos ponen a pensar, ¿no? Si es posible que seres, espíritus, demonios puedan entrar en nuestro cuerpo y en cualquier momento, ¿no? Da miedo. Da miedo que uno diga, estaba de pronto descansando o estaba en mi casa y ¡pum! Me desmayé. Y cuando abrí los ojos, maté a mi familia, un ejemplo. Y uno dice, ¿qué? Y ha habido noticias así, ¿no? Que la gente dice, yo no quise hacerlo, no sé qué me pasó. Algo me dijo que lo hiciera. Claro, viene el debate de un tema mental, porque mucha gente va a decir, se enloqueció. Yo les dije, ese tipo era un loco, esa mujer era una loca y cogió el cuchillo y mató a alguien. Y en el tema paranormal hay mucha gente que dice, eso fue un demonio. ¿No? El famoso caso, por ejemplo, no sé si recuerdan la famosa casa Amityville, la que está en Nueva York, que mucha gente cree que es una casa embrujada, debido a esta familia italiana que vivió unas décadas allá y el hijo una noche entró y mató a todos los familiares a escopetazos. Y la gente, y eso tiene un tema paranormal de fondo que decían que fue un demonio y fue algo que había en la casa, que lo hizo hacer eso. Le pongo ese ejemplo, que fue un ejemplo de la vida real. Pero hoy en día la gente que habita en esa casa, de ahí vive gente, dice no pasa absolutamente nada en la casa. Y ahí entró el tema de los Warren en esa época, que hicieron una liberación a la casa y todo. Pero bueno, hay ejemplos así. Personas que se quitan la vida y de pronto dejan una nota diciendo yo no quise hacerlo, pero algo del más allá me hizo cometer esto. Y uno dice, y hay dos respuestas, se enloqueció o algo entró en su cuerpo y lo hizo hacer esto. Es un tema muy interesante, de respeto como todo lo paranormal, de miedo que a uno le vaya a pasar eso, de miedo cuando son padres de familia y de pronto el hijo dice, jugué a la tabla Ouija, papá, en el colegio, que muchos hacen eso, o lo hicimos también, ¿no? Y uno empieza a pensar, no, ¿qué tal que a mi hijo se le meta el demonio? ¿Qué tal que empieza a hacer algo? Entonces, cada vez que vemos una película o escuchamos de estos temas se nos pasa por la mente si nos podría llegar a pasar, ¿no? O a algún ser cercano. Hay historias de parejas que dicen, miércoles, mi esposo se transforma y al minuto dice, no sé qué me pasó, o la mujer, y creen que es por temas espirituales o brujerías y eso. Bueno, Monseñor Andrés Tirado, como siempre, bienvenido a su casa, al cartel paranormal de la Mega. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Daniel, muy buenas noches a todos. Qué bueno que hoy estamos acá, ¿no? Y los voy a acompañar, no se preocupen que les vayan a jalar las patas, el Chucky se les salga de la pantalla. Yo me burlo de este tema, ¿no? Pero los que saben, bueno, hemos sido uno de los pioneros en radio en hacer exorcismos, ¿no? Sí, señor. Exorcismos reales. Ahí están los videos, pueden entrar, que está en YouTube todavía. Sí, todo eso existe. Ahí está. Donde hay muchas patologías demoníacas que se manifiestan. Y es que este tema es muy complejo porque a veces nosotros creemos que solo en las películas o solo en el cine
se manifiestan este tipo de cosas, pero es real. Nosotros somos exorcistas. Yo hace muchos años me dedico al Ministerio de Liberación y Exorcismo y he estado en muchos exorcismos. La mayoría son de tipo A o desencarnados, que son fuertes, pero que no se ven fenómenos paranormales como el que volteó la cabeza a 180 grados, que caminó por las paredes, que vomitó, que levitó, pero sí he estado en casos donde ha sucedido ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? La parte racional nos dice, no, eso es mentira, eso no es cierto. Eso le pasa a otros. Pero cuando uno está enfrente de esos seres, de posesiones reales, descartando lo psicológico, lo psiquiátrico, lo médico, uno empieza a entender muchas cosas. Y hay cosas que son tan aterradoras, como Daniel lo comentaba hace un rato. Por ejemplo, yo he tenido muchos casos de mujeres que le hicieron un trabajo de brujería o hicieron la tabla ouija o fueron por allá a buscar algún brujo satánico de magia negra y quedaron poseídas. Y me han dicho, monseñor, hace 8 días tenía un caso donde me dice, monseñor, yo ya fui a lo médico, a lo psiquiátrico, a lo psicológico, todo eso estoy bien. Da resonancia con contraste, prueba nuclear, yo estoy bien. Pero yo veo a mi hija, que es recién nacida, y yo la quiero matar. Es más, me la han tenido que quitar porque yo la quiero ahorcar. He ido a la cocina, he cogido el cuchillo y se me borra el casén. Cuando yo regreso, cuando ella vuelve en sí, la tienen 3, 4 hombres ahí de la casa porque quería matar a la niña. Si no la cogen, lo más seguro es que la matan. Y eso ha sucedido muchas veces. Obviamente, sí hay mujeres o hay hombres que llegan en un estado alterado de conciencia, se les corrió el champú, como decimos nosotros, quieren matar al uno y al otro, y van y matan, y les gusta matar al uno y al otro, más de un sádico, claro. Pero cuando hay unas señales claras de una posesión y cuando la persona empieza a vivir una serie de cosas paranormales, la familia empieza a vivir una serie de circunstancias, pues la cosa no es solamente de psiquiatría y psicología. Es más, me he sentado con médicos y psiquiatras y me dicen, monseñor, mire, yo no entiendo esta patología, le damos tal medicamento, está en tales procesos, se ha descartado todo lo patológico, lo mental, y hay unos fenómenos que desconocemos. ¿Qué hacemos ahí? Entonces ahí es donde entra el exorcista a diagnosticar, realmente es una posesión o se le corrió el champú, como decimos, fue un trabajo de brujería, fue una posesión, porque se le entró el Chucky, como yo le llamo. Tengo que patentarlo, ¿no? Porque ya todos utilizan la palabra Chucky, entonces nos toca abrir el repertorio. ¿Por qué se da ese tipo de posesión? Y esta película que vamos a ver esta noche es, podríamos decirlo, la proyección de la gran película El Exorcista de 1973, que partió a nivel mundial sobre el tema de la posesión y los exorcismos y lo que es el demonio y lo que es la posesión. Volvió a abrir el tema, el debate en la comunidad científico y académica, porque se había pasado mucho tiempo y habían dicho, no, eso el diablo no existe, eso la posesión, eso el exorcista, el sacerdote, el exorcista, el sacachuquis, como yo lo llamo, eso es de la Edad Media, eso no existe. Pero cuando sale esta película y pasan muchos sucesos cuando la están rodando y tiempo después, y empiezan a darse cuenta de que estos fenómenos existen, parte la historia desde 1973 hasta el día de hoy sobre el fenómeno de la posesión, sobre los exorcistas. Es un mito, una leyenda, los exorcistas sí son o no son, sobre la posesión.
Muy bien, Monseñor Andrés Tirado. Lo veo acompañado esta noche. Presénteme a su colega la noche de hoy, por favor. Bueno, él es el padre Holman Andrés, es exorcista de la congregación y es uno de los que me acompaña en los exorcismos. Vamos a ver cuándo hacemos otro exorcismo, porque usted ya me echó al agua, ¿no? Por favor, tenemos Sí. que hacerlo. Padre Holman, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy buenos días buenas noches a toda la audiencia. Dani, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Soy el padre Holman Andrés Henao Perdomo de la Congregación Sacerdotal Internacional. Cuénteme un poco de usted, su carrera, si lo puedo llamar así, como exorcista. ¿Cómo empezó esto, este gusto hacia esto? ¿Le tuvo que pasar algo a usted en la vida como para decir, yo quiero entrar a ese mundo de los exorcismos? Cuénteme sobre eso. Bueno, mi vida siempre ha estado un poco inclinada hacia el lado paranormal. Mi padre era muy sensitivo, mi madre también, y en la vida tuvimos muchos efectos, muchas cuestiones de sentir espíritus, molestaban mucho a mi padre, y al principio se ignoraba. Pero ya después del fallecimiento de él y algunos eventos paranormales en la familia, como que uno comienza a ver este tema. También desde la parte religiosa, estuve criado por una familia católica y comencé a tener esa curiosidad. Ya tiempo después, cuando ya tenía los 25, 27 años, conocí a su excelencia como paciente. Hice también un proceso espiritual porque había mucho en mí que me afectaba y a través de ese proceso comencé a ver el camino hacia el Señor y ahí fue donde me di cuenta que todo esto que me había pasado en la vida era precisamente para poder después darlo en servicio a la humanidad, dar primero testimonio de que existe, que eso se sufre y que uno también puede ayudar. Padre Holman, ¿qué tuvo que ver usted con sus propios ojos para decir la posesión es una realidad? El demonio o los chukis, como dice el padre, son una realidad y pueden entrar en el cuerpo de alguien. ¿Qué vio usted? Porque yo creo que, bueno, uno puede tener su creencia y decir, como muchos oyentes dicen, eso pasa, eso puede ser una realidad. Pero ya es distinto cuando uno lo vive, ¿no? Cuando uno lo ve, que uno confirma, es como los fantasmas. Uno dice, que deben existir, sí. Pero ya cuando usted ve que el fantasma le mueve cosas, se le aparece, usted dice, se convence y se vuelve creyente. Los fantasmas, como los extraterrestres, creo que la mayoría decimos, tienen que existir esos seres de otros planetas. Pero yo creo que es distinto el día que uno los vea. Que uno vea la nave frente a su casa, en su finca, en el potrero, y le hablen, pues creo que ahí ya se convence uno al 100%. Antes es una creencia, pero que uno dice, sí, creo, pero distinto verlo, ¿no? Tener ese encuentro para como llenar ese 100%, si lo pudiéramos decir así. ¿Qué vio usted en alguna liberación o exorcismo para decir, hermano, esto es verdad, esto sí pasa? De la parte personal, cuando tenía 8 o 9 años, estuvimos en una casa viviendo con mi familia y había un corredor del cuarto de la cocina hacia los cuartos. Y pasaba uno por ahí y sentía que lo empujaban. Okay. Se veían que pasaban sombras. En esa época, estamos hablando más o menos unos 30 años ya. Sí. Y después de eso, pues mi mamá con oración logró pues tranquilizar la situación, nos tocó irnos de esa casa. Nos volvimos otra vez a vivir al apartamento que ella había comprado y después de un tiempo mi papá muere. Y días después de su fallecimiento, yo dormía boca abajo, normal, y sentí que algo se me subió a la espalda. Y resulta que pues al principio yo creí que era de pronto mi hermano que estaba molestando. Sencillamente me di la vuelta y ahí cuando ya me di cuenta sentí algo que se me paró en el pecho, me agarró los brazos y no podía moverme, no podía respirar. Cuando abrí los ojos vi una sombra pequeña como de un enano con Sí. la cara totalmente quemada. Ahí pues las recomendaciones que siempre me decían, rece el Padre Nuestro, rece el Ave María, no me salía. Hasta que al fin pude concentrarme, pedirle fuerza a Dios mentalmente y pude completar esa oración. Y eso se retiró. Ahí fue cuando ya en la familia, pues mi señora madre y yo comenzamos a buscar ayuda, hasta que con el tiempo ya encontramos a su excelencia y ahí comenzamos ese camino. Y se comenzó a través ver también esas personas que a veces sufrían de ataques. Exacto, entremos en materia cuando una persona está poseída, porque la experiencia que me cuentas, digamos, de un fantasma, pero ya en su recorrido con el Monseñor Andrés Tirado, en un exorcismo,
¿qué es lo más sobrenatural que usted ha visto? Que usted diga, mire, no me van a creer la historia. ¿Qué ha sido? El cambio de voz, uno tiene una modulación de voz, el hombre, la mujer tiene una modulación, pero uno puede escuchar que la persona hasta puede tener dos voces o cambia totalmente su tono de voz, el timbre. Una mujer, cambiar totalmente una voz fuerte de un hombre, ronca, y eso, digamos, desde la parte científica es muy difícil porque, como te digo, uno tiene unos límites de voz. Pero cambiar totalmente tu tono de voz y lo otro, el titanismo, el sansonismo. Ok, la fuerza. Mujeres que tienen, digamos, pesando 40, 45 kilos en desnutrición, que las tienen que llevar cargadas, muchas veces o con apoyo, a la liberación. Y de un momento a otro tú la ves y 3, 4 hombres y no la puedes contener. Muy bien. Padre Holman, Padre Andrés, antes de que nos expliquen los objetos que utilizan, las herramientas que usan el exorcismo, ¿cuáles son esos síntomas, Padre, que mucha gente nos está oyendo, para uno empezar a pensar, al menos, que hay un espíritu, bien sea entrando en mí o en la persona que vive conmigo? ¿Hay algunos síntomas como para uno decir, uy, no creían? Además, personas que de pronto ni creen, pero llegan y dicen, ¿será que esto es una posesión? ¿Será que es un demonio? ¿Cuáles son esos síntomas para que los oyentes le presten atención de por qué no están pasando por esa situación? Bueno, la brujería, el maleficio, la infestación, la vejación, la posesión, que son varios niveles, ahí vamos a hablar un poquito sobre ellos, de cómo el mal actúa. Y nosotros podemos decir, no, es que solo a los creyentes, o hay algo que se llama el síndrome demoníaco, que es una sugestión en la psicología, que entra a un estado alterado de conciencia de la persona y cree que está poseído, pero en realidad no es poseído, sino que es el inconsciente que le genera esa sensación. Entonces a veces pensamos, no, es que si yo soy de tal religión o de tal espiritualidad, o si yo soy ateo, si no creo, eso no me va a afectar. Hay muchas películas y muchos testimonios en el mundo de ateos o de otras religiones, porque es que el fenómeno de la posesión y del exorcismo es el único fenómeno que es global. Todos los pueblos, todas las civilizaciones, desde los tiempos más antiguos, creen en las fuerzas del mal, en la posesión y en los sacachuquis. Sea chamán, sea el sacerdote, sea lo que usted quiera. Y por ende nos une a todas las religiones y espiritualidades esa misma creencia y esa certeza, más que creencia, de que hay una entidad, un espíritu que se puede entrar. Posesionar viene de tomar, de posesionarse de un ser, de una persona. Entonces a veces decimos, no, yo no creo y eso a mí no me afecta, o es que yo soy ateo. Pero yo conozco muchos ateos que han quedado poseídos y han cambiado y se han vuelto muy espirituales. Ateos que se han vuelto pastores, ateos que se han vuelto sacerdotes, ateos que se han vuelto hasta brujitos, bueno, eso hay de todo. Entonces, a veces nosotros podemos pensar que me movieron un objeto, no, entonces ya eso es el Chucky. Hay muchos razonamientos para entender razones por qué hay muchos fenómenos paranormales. Pero en el caso de la posesión, primero se descarta lo biológico, lo psicológico, lo psiquiátrico. Cuando ya se descarta ese parámetro, porque antiguamente era el contrario. Entonces antiguamente era, llévelo donde el sacachuquis y si le va bien, bien, y si no, lo mandan donde el loquero. Ahorita es primero donde el loquero y después donde el sacachuquis. Entonces, primero la parte científica, sus exámenes, psicología, psiquiatría, medicina, y ya después de salir de todas esas patologías fisiológicas, psíquicas, se va a donde el exorcista. Una de las señales de que hay una posesión es porque todo en la vida de esa persona cambia drásticamente. Uno puede tener, eso lo hemos hablado con Daniel, uno puede tener rachas, esa es la vida. No, es que me dejó mi señora, es que me botaron del trabajo, es que me dio una gripa, es que mi mamá me echó de la casa. Bueno, hay cosas que suceden, pero cuando todo empieza a juntarse
y empiezan a haber unos fenómenos paranormales, por ejemplo, lo que hemos hablado de la privación en la noche o parálisis del sueño. Empieza también pensamientos negativos, pensamientos de suicidio, obsesivos compulsivos, donde usted empieza a pensar en cosas negativas y en hacer daño y hacer daño a los demás, siendo que usted era una persona estilo Heidi, toda alegría, todo bonito, todo hermoso. Empieza a ver que los objetos se empiezan a mover en su casa, empieza a ver plagas, empieza a ver que se empiezan a morir, a podrir las plantas, los animalitos se empiezan a afectar, empieza una racha de enfermedad, los alimentos se pudren, desespero, ansiedad, problemas de pareja, problemas económicos, y empiezan otra serie de circunstancias en la cual la persona se desconecta de este plano terrenal. Quiere decir de que se le manifiesta el Chucky. Está usted con esa persona y hacen alguna oración o están hablando algo espiritual y se le salta el cambio. Emerge esa entidad, ese demonio, ese Chucky, y empieza a manifestarse. Se pone violento, se pone agresivo, aberración a lo sacro, no se le puede hablar de Dios, no se le puede acercar objetos sagrados. Cuando vuelve de ese trance, entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué me están haciendo? No, mija, es que usted se enloqueció. Es que ahí el Chucky, o la loca de la Anabel, se le apareció. No, pero ¿cómo así? Y ya ahorita como hay teléfonos, entonces lo graba y le muestra. Esto fue lo que usted... No, pero yo en ningún momento. Y empieza a hablar en doble personalidad. Y empieza a saber xenoglosia, a hablar lenguas muertas. Como una vez lo tuvimos en el cartel de un exorcismo donde estábamos haciendo la liberación, el ritual, y la muchacha habló en diferentes lenguas. Asimismo, el sansonismo, titanismo, una fuerza descomunal, como lo decía el padre Holman. Hicimos una vez un exorcismo de 3 personas, ¿no? Y me acuerdo uno gordito, ¿cómo es que se llamaba? El Chancho. Chancho, un tipo gordo, fuerte. Y estábamos ahí varios exorcistas con una pelada flaca, pero eso nos tenía manateados, eso nos hacía para un lado, para el otro. Tanto así que el Chancho llegó y se lanzó, ¡pah!, encima, rompió la silla y todo, pero para poder dominarla, porque es que se da esa sansonismo, titanismo. Precognición, saber cosas ocultas, secretas, que nadie sabe. Entonces muchas veces en los exorcismos estamos luchando contra el demonio y el demonio se pone a hablar y contar la historia de los que están ahí. Ah, es que usted hizo tal pecado. Ah, es que usted se fue con la otra. Ah, es que usted se robó tal cosa. Precisamente para distraer al exorcista o para llenarlo de temor. Una vez estaba en un exorcismo con un sacerdote de otra comunidad y entonces era un muchacho, estábamos haciéndole el exorcismo y empieza a botar la sopa, como yo digo, empieza a contar. ¿Y usted qué me mira? Le empieza a decir así. ¿Usted qué? Y se reía a carcajadas porque es que son burlones y les gusta para disociar y para que uno se desconcentre. Ah, pero usted qué viene, si usted ayer estaba con fulana, allá en tal lado, y le cogía tal cosa y le cogía tal otra. Se puso pálido como un papel, le dio una vergüenza y se retiró. Entonces hay cosas, y yo no sabía de la vida íntima, personal de él. Se supone que cuando uno tiene que enfrentarse contra las fuerzas del mal, contra el enemigo, usted tiene que estar en gracia, porque si no es peligroso. Y así hay muchas señales que uno puede detectar de que hay posesión. Muy bien, escuchan ustedes al monseñor Andrés Tirado en el cartel hablando de los exorcismos, acompañó al padre Holman, que bueno, que han hecho muchas liberaciones, nos están explicando un poco de esto, al final cada quien decide si creer o no. Hoy tenemos la premier de la película El Exorcista Creyentes. Ellos han traído una serie de herramientas que utilizan en los exorcismos. Cuéntenos un poquito, padre Holman, padre Andrés, si quieren,
objeto por objeto. Los que quieran ver los objetos en Instagram, en la cuenta del Cartel de la Mega, ya hay una publicación donde aparecemos con los padres y ahí están los objetos en la mesa para que los identifiquen. Ahí hay una campana, ya ellos les darán el nombre. Hay un tarrito gris, un crucifijo, un tarrito como con sal, un spray con agua, otro crucifijo, un tanquecito blanquito con agüita y también como lo que podría ser como una mini licorera, para que me entiendan los que están viendo las fotografías en Instagram del cartel, los que no, pues ahí les acabo de escribir. Y bueno, el libro del ritual de exorcismo, que es donde están todas las oraciones. Cuéntenos un poquito, padre Andrés Oholman, objeto por objeto, ¿qué función tiene a la hora de un exorcismo? Bueno, los objetos son muy importantes porque uno los llena de poder, los bendice, los conjura, los exorciza para que sirvan como armas, como herramientas para poder ayudar al exorcista a expulsar, sacar. El principal, como yo digo, el actor principal, el que hace el milagro, nosotros sencillamente somos sus herramientas, es nuestro Señor Jesucristo y la cruz su principal elemento. En este caso tenemos aquí una cruz con la medalla de San Benito, que es uno de los santos exorcistas más grandes de la historia. El primer exorcista grande, nuestro Señor Jesucristo. Después conocemos a San Benito y muchos otros. En la cruz de San Benito hay una oración de exorcismo. Las letras, sí, la simbología. La simbología, no, los inicios de cada letra. Okay. Ver acá, va de reto Satanan, y así comienza la oración, y cada una de esas letritas es una parte, una palabra, la primera letra de la palabra. Los que quieran en sus casas, luego la busquen, medalla de San Benito, y van a encontrar efectivamente todas estas letras que tiene. Exacto. Y por detrás está otra parte de la medalla que vemos a San Benito, y hay un cuervo con un pan y una copa rota. Eso es una historia de él, porque le tenían envidia. El enemigo lo quería atacar y a él lo trataron de envenenar varias veces. 2 de esas veces utilizaron un veneno en un pan. El cuervo entra por una ventana donde él se encontraba, va directamente a la mesa de él, toma el pan y se lo lleva. Y en la segunda ocasión, aquí hay que tener el contexto histórico, uno le dice en una copa. Uno se imagina que la copa de cristal, muy bonita, pero en esa época el cristal era muy costoso, las copas eran en latón o en madera. Le envenenan la copa, le sirven un veneno ahí en la bebida, en el agua, y resulta que esta copa se estalla. Entonces esta es una simbología de los milagros, de la protección que Dios tenía hacia San Benito y como él también compartió eso con la humanidad. Entonces aquí está nuestro principal actor y es un símbolo de gran poder, porque el demonio teme a la cruz. Cuando uno está en un exorcismo y presenta la cruz o lo toca con una cruz bendecida, se enloquece. Yo le hago una pregunta antes de que me siga hablando de las herramientas o de las armas, como usted lo dice, padre Holman. Si en esta sala de cine, donde hay muchas personas reunidas, hubiera una persona con síntomas de posesión, el solo hecho de que estén ustedes aquí presentes y los objetos, ¿ya se hubiera alborotado la persona? ¿Se hubiera sentido mal? ¿Se hubiera dicho, me tengo que ir? ¿Sale corriendo, grita, porque los ve a ustedes como enemigos con estos objetos, padre? ¿O no pasa tan así? Bueno, ahí sí se ha dado muchas veces, no en todos los lugares, pero sí empieza a doler la cabeza, empieza a dar como desaliento, como ganas de irse, como incomodidad muchas veces. ¿Alguien se siente así aquí en este momento? ¿Extraño, raro? ¿Se enfermó? ¿Allá usted? ¿Pero ahorita? ¿Pero cuando vio esto? Ok. No, ya viene no, entonces eso antes. debe ser otro síntoma. No, repito, cuando alguien vio esto de pronto, vio los padres, dijo, mano, esto lo odio. ¿Qué hace esto acá? ¿Se sintió mal? Bueno, afortunadamente no, porque si nos ha pasado en el cartel a veces, no, el padre no estaba presente, pero una vez me acuerdo tanto en Bucaramanga, en la Universidad Santo Tomás, y mis oyentes de Bucaramanga no me van a mentir, tuvimos que hacer una liberación en vivo. Y porque había padres en ese momento, pero ellos no hicieron la liberación, lo hicieron los parapsicólogos, pero los padres que nos prestaron la universidad, un abrazo para ellos, estaban viendo a ver qué pasaba.
Obviamente, ahorita vamos a hablar con el padre eso, cómo es que funciona el exorcismo bajo la Iglesia Católica, los que están bajo el Papa, cómo es eso de que cartas de autorización y pueden pasar años para que... Mucha gente dice, ese es el exorcismo oficial, si no es por medio del Papa y de la Iglesia, del Vaticano, eso no funciona. Ahorita el padre nos va a explicar cómo es eso. Pero bueno, entonces, sigamos con las armas. Como dice el padre Holman, nos hablaba de Jesucristo, del crucifijo, que precisamente viene con la medalla de San Benito, gran exorcista. ¿Qué otra herramienta, padre Holman? El sacerdote se tiene que proteger desde mucho antes de la liberación, tiene que entrar en un estado de gracia. Sí. Por eso ustedes ven que el sacerdote siempre está con su estola. ¿Y de color morado en los exorcismos? ¿O eso no afecta? ¿O afecta así el color, padre, que tiene que ser el color como morado? El color morado es muy importante. La estola es el poder sacerdotal. Cuando Jesús llama a sus apóstoles, les da autoridad, les dice, ustedes tienen el poder de expulsar demonios. Y esa es la sucesión, es uno de los atributos de la sucesión apostólica. Y uno de los signos de protección y de dominio contra los demonios, y que Jesús el que está haciendo el exorcismo, es la estola sacerdotal. El color morado puede ser cualquier color, pero el color morado representa la muerte, el luto de nuestro Señor Jesucristo. La cruz... Perdón, lo interrumpo, por eso los coches fúnebres llevan muchas veces la cinta morada. La cinta morada, sí señor. Y en las exequias, ustedes siempre van a ver al sacerdote, en un caso que no tenga más ornamentos, el blanco, que reemplaza todos los colores, pero el morado es el símbolo del luto por Jesucristo, pero la resurrección a la vida eterna, a través de Jesucristo y su sangre. Entonces, cuando yo tengo el Cristo y se lo coloco al poseso, tiene una fuerza espiritual, tanto así que muchas veces hemos colocado Cristos en la piel, por ejemplo, de los posesos, se llagan, se marcan. He tenido casos donde le queda marcada la cruz. Creo que una vez estuvimos en uno que usted su merced vio, que le quedó marcada el signo de San Benito, por ejemplo, la medalla, y es la humillación. El símbolo en el cristianismo de la cruz es hasta el siglo IV, pero se convierte en un signo muy importante, no porque veamos a Cristo muerto, sino porque Cristo dio su vida, su sangre, para salvarnos. Entonces, cuando nosotros le refregamos en la jeta, perdónenme la expresión, hablo así para que no se me duerman, al demonio, ya se ríe, se alborota, porque le está diciendo, Jesús murió en la cruz, con su sangre pagó mis pecados, y usted no tiene dominio sobre mí. Es como si le estuviera diciendo una grosería. Entonces, por eso la conexión entre la muerte y la resurrección es tan importante. Entonces, el Cristo, la estola, porque muchas veces cogemos al poseído y le colocamos la estola encima para que él, y le arde y le duele muchísimo, los quema, porque ellos sienten la fuerza que hay en el ornamento, porque ha sido bendecido y exorcizado, pero el símbolo de sujeción del poder de los apóstoles dado por Jesús, que él dio su vida para salvarnos, en el cual se someten al poder de Jesús. A veces creemos que el demonio, los demonios, Satanás, Lucifer, Belcebú, bueno, toda esa manada de desadaptados, es del mismo nivel, por allá se ríe, es del mismo nivel que Jesús o que Dios. A veces creemos que la pugna es al mismo nivel. No, Dios, la Santísima Trinidad, está por encima. Los demonios son más bajos, son menores. Entonces, por eso, al colocarle la estola, es el dominio de Jesús hacia ese demonio. Muy bien, ahí está entonces la estola. Para los que no lo están viendo, dicen que es exactamente lo que ustedes ven, que el padre se cuelga como con una especie de bufanda, para que me entiendan, luego con respeto para aquellos que están imaginando, dicen que es exactamente eso que cuelgan, y ahí estaban hablando de eso.
Padre Holman, ¿qué otra herramienta o qué otra arma, como dice usted, utilizan en los exorcismos? Bueno, siguiendo con la protección hacia el sacerdote, siempre trae una medalla, un Cristo él, que lleva en su pecho el pectoral para protegerse a sí mismo. Como les dije, el sacerdote tiene que estar protegido desde antes, durante y después, porque el enemigo siempre va a buscar atacarlo. Un crucifijo, por lo general, con su cadena, digámoslo así, para colgarse. Para colgar, para protección del sacerdote. De los elementos que ya vemos, que ya se utilizan, está por ejemplo la campana. A los demonios, cuando uno bendice la campana, ese sonido, esa vibración, los atormenta. Les hace, digamos, explotar, por así como si uno lo cogieran con volumen, una música a alto volumen, un bajo, un agudo, y lo hace estremecer. Le fastidia. Uno le coloca la campana al lado, comienza no solo a como se dice, zarandearla y a sonarla, sino con una armonía, con un compás. Y ese demonio, ese espíritu inmundo detesta ese sonido, lo aborrece. Los elementos que también se utilizan, aceite exorcizado, para ungirse tanto los que están en el momento del exorcismo, de la sanación, de la liberación, como al poseso y los sacerdotes. Porque eso no solo es, digamos, que el sacerdote con una persona, a veces la persona tiene que estar acompañada por esto mismo, porque ella puede tener titanismo, sansonismo. E imagínese usted un sacerdote solo con esa persona, puede afectarlo físicamente. Entonces, por lo general, el sacerdote tiene que estar acompañado de otro sacerdote, o el obispo de otro sacerdote, y preferiblemente en compañía de otra persona, un familiar, un amigo de la persona. He visto en los exorcismos que el aceite exorcizada, como la llaman, se unta también en las manos, ¿no? En las palmas, aparte de pronto en la frente con la forma, pues siempre llevando la forma de la cruz, ¿no? He visto al Padre en los exorcismos. ¿Por qué en las palmas de la mano tan importante hacer el símbolo de la cruz con el aceite? Porque uno creería que a veces como la frente es como lo habitual, como cuando ponen la ceniza y esto. ¿Por qué las palmas de la mano son claves en el exorcismo, Padre? Bueno, se signa con el aceite. Hay varios tipos de aceite, de óleos que se preparan especialmente. Aquí encontramos agua bendita, agua exorcizada y la crismera, donde está dentro el aceite. Y eso es un aceite especial. No es el mismo el que se utiliza para el bautismo, para la confirmación, para la ordenación sacerdotal, son diferentes. Porque se hace una bendición especial para expulsar, se conjura, se exorciza para expulsar al enemigo. En la frente, en el pecho y en las manos. Porque a Jesús lo crucificaron, primero la frente por la corona de espinas, el pecho por la lanza que atraviesa su costado, en símbolo, y las manos porque atraviesan los clavos romanos y donde brotó la sangre que nos salvó. Pero también hay otra explicación más física, si lo queremos llamar así. Cuando se está en un exorcismo, se da a veces, y bueno, eso lo vamos a ver en la película, no le voy a hacer spoiler porque me le tiro la película, posesión múltiple. Y la posesión múltiple hay dos niveles. Uno, que puede el demonio saltar del uno al otro, y eso ha pasado varias veces. O puede tener una posesión de 2 o 3 individuos al mismo tiempo. Entonces, cuando ungimos con la señal de la cruz la frente, estamos pidiéndole al Señor que cierre su mente. En otras culturas lo llaman el tercer ojo, como lo quieran llamar ustedes. Porque cuando usted está haciendo el exorcismo, en cualquier momento él sale y dice, no, me voy a salir un ratico, porque es que esto está pesado y me están haciendo daño, porque él sufre. Entonces me salgo un ratico y empieza a ver quién está presente. Entonces me le voy a meter. Primer punto donde él trata de meter la frente. Segundo punto, el pecho. Y tercer punto, las manos. Las manos es fuente de fuerza y de energía. Entonces, cuando hay personas que sienten que el demonio se les mete, o el Chucky, o el alien, o el depredador, o la loca de la Anabel, ya tengo más repertorio, ¿no?
la monja endemoniada. Él busca un lugar, un punto específico donde haya debilidad. Por lo general trata por los pies, pero como estamos en una superficie, no es tan fácil. Tendrá que estar la persona como acostado y levantando los pies. Entonces empieza a buscar puntos de contacto, la frente, el pecho y las manos. He escuchado para entrar. que por el medio del ombligo, que también es una entrada de espíritus. Muchas veces. La persona a veces siente, hay una cuestión de percepción y hay una cuestión de realidad. Entonces, cuando se le hace el interrogatorio a los demonios y se le dice, ¿usted por dónde va a salir? Porque a veces cuando estamos tú a tú, cuando estamos hablando con el Chucky, no, yo voy a salir por una pierna, yo voy a salir por un pie, yo voy a salir por una mano. Y cuando se le pregunta, bueno, ¿usted por dónde entró? Ah, no, es que yo entré por el ombligo. Ah, es que yo entré por las manos. Ah, es que yo entré por los pies. Es que yo entré por la frente. ¿Por qué nos sirve eso a los exorcistas? Porque él se va a canalizar, si lo queremos llamar así, él va a estar más ligado con ese punto. No sé si se acuerda, Daniel, que cuando nosotros estamos haciendo los exorcismos, yo coloco la cruz en diferentes puntos, en diferentes partes. Sí. Y cuando yo la pongo acá o yo la pongo en el muslo, hay una reacción. Cuando yo la coloco en el pecho, hay otra reacción. Cuando yo la coloco en la frente, hay otra reacción. Bueno, eso es de exorcística y les voy a cobrar por la clase, ¿oyeron? Muy bien, ahí está explicando el monseñor Andrés Tirado, al padre Holman, las diferentes herramientas que usan. Ya habló del agua bendita, ¿no? El agua bendita funciona tanto para el sacerdote como para el poseso, para estar como echando el agua. Hay que aplicar el agua constantemente. Sirve el agua exorcizada para proteger, para expulsar, para sacar. Hay varios niveles. Está el agua bendecida, que sirve para bendecir, para limpiar, pero ya el agua exorcizada tiene mayor poder porque es el poder de expulsar. Y esta se aplica en el momento también y durante todo el proceso para ahuyentar, proteger, sellar y también expulsar al maligno. Perfecto. Monseñor y padre Holman, una persona cuando ustedes como ya confirman lo que el padre decía, después de médicos, después de todo, ¿cuál es el primer paso para decir esto es positivo para Chucky, como dice usted? Mostrarle el crucifijo y que la persona se alborote, aplicarle agua bendita y que le salga una llaga. ¿Cuál es ese, mejor dicho? Y yo a veces pensaba, ¿no? Un buen experimento sería uno llevar un crucifijo guardado en el bolsillo, ¿no? Escondido. Y acercársele a la persona que dice estar poseída. En ese caso debería alborotarse inmediatamente, yo me la acerco sin decirle nada, porque debería detectar el crucifijo escondido en mí, ¿no? Sería un buen síntoma. Ustedes lo podrían hacer en su casa, si alguien dice estoy poseído, no sé qué, odio ir a la iglesia, guárdese un crucifijo en el bolsillo y entre a la habitación de la persona. Si no se alborota, pues no creo que sea una posesión, porque si es el demonio, debería sentir la presencia de ese crucifijo si está en mi bolsillo. ¿Cuál es ese primer examen para uno chulear y decir positivo para Chucky? Bueno, puede haber una vejación también, ¿no? Que no es que esté dentro, sino por fuera, o le hayan hecho brujería a la persona y al contacto con lo espiritual hay una reacción, pero no igual como una posesión. Entonces replanteo mi pregunta, para confirmar la posesión, que es cuando ya el espíritu está dentro, ya no brujería ni un fantasma en la casa, sino que yo tengo un espíritu por dentro, ¿cuál es ese primer chequeo para decir, mire, su hijo, su novio, su marido, su esposa, positivo para poseído? Bueno, positivo para Chucky. Cuando van a mi oficina, por ejemplo, hay algunos que no logran ni entrar y se enloquecen afuera. Van y se sientan y empiezan a temblar, se desmayan, me quieren moler a golpes, me quieren hacer daño, los tienen que tener con varios. Pero no es el caso de todos. Es más, hay Chuckys que son tan resistentes, tan mañosos, que pueden aguantar muchísimo, pueden estar en la Eucaristía, se le puede hacer una oración de liberación y puede aguantar. Lo que dice Daniel se llaman pruebas ciegas y muchos exorcistas las utilizamos. Por ejemplo, le decimos, siéntese usted acá, mija. Bueno, ¿qué le ha pasado? No, es que fui al don del médico. Por lo general han ido a psicólogos, psiquiatra, a parapsicólogos, a chamanes, han recorrido la Seca y la Meca
y ya descartamos la parte de salud mental y física. Y yo le digo, tómese este vasito con agua. Y la persona se lo toma. La persona no sabe que es agua bendita o agua exorcizada. Inmediatamente, el que tiene una posesión, sin ni siquiera tomarlo, le siente rechazo. A veces no saben, o sea, no es que sean conscientes, es que estoy poseído y no me gusta esa agua, porque hasta que se manifiesta esa entidad. Y hay muchas pruebas, por ejemplo, yo le puedo pasar, por ejemplo, esta tarjeta de estas bellezas que están ahí, ¿no? Una boleta de cine, sí. Ahí se ven las dos niñas. Los casos de posesión de los niños son terribles, son bien complejos. Entonces yo bendigo y exorcizo esta tarjeta. Y yo le paso a él y le digo, tenga acá, mijo. Una tarjeta de información. Téngala ahí, escriba alguna cosa. Y inmediatamente empieza a temblar, empieza a sudar, se empieza a desesperar, le da mareo, no puede con ella, la deja ahí. Y así son varias pruebas que uno va haciendo. Pero viene un diagnóstico, viene un tratamiento, y cuando se pasan todos esos tratamientos, se empieza a hacer el exorcismo. Y ahí es donde se va mirando por qué está poseído, qué clase de demonio, de Chucky tiene adentro. Yo lo decía antes de que ustedes llegaran, padres, que como que lo primero que yo me he dado cuenta en los exorcismos que he estado presente, es que ustedes lo primero es descubrir contra quién va la lucha, ¿no? Preguntan quién es usted, deme su nombre, de dónde viene, quién lo envió. Eso es lo primero, padres, identificar realmente cuál es ese demonio o espíritu para emprender esa batalla. Sería maravilloso y nos ahorraría mucho tiempo saber. Pero yo les voy a explicar lo siguiente. En el Génesis está escrito, dijo Dios, hágase la luz se hizo. Sepárese la bóveda celeste de la bóveda terrestre. Dijo, creceos y multiplicad. Para la mentalidad semítica del Medio Oriente, para todas las religiones y los pueblos semíticos, Mesopotamia, Egipto, toda esa parte, y de otras civilizaciones también, para el pueblo judío es fundamental el nombre, es la clave que resume la esencia del ser. Si no tiene nombre, no tiene nada. Entonces le dijo al ser humano, lo que usted llame, así se va a llamar. Cielo, vaca, vaca, perro, perro, y así se quedó. Entonces, cuando nosotros encontramos realmente el nombre, porque eso es una odisea y eso hay que pelearlo, porque él va a pelear totalmente a que no decirlo, a no revelarse, porque sabe que cuando nosotros tengamos ya el nombre real, lo podemos dominar, porque es la esencia divina de ese ser, sea un desencarnado, un espíritu, un demonio. Y muchas veces dice, yo soy Belcebú, por ejemplo. Entonces, claro, hijo de madre, Belcebú, es uno duro. Entonces, no, pilas, porque se le puede meter el Chucky y Belcebú viene y se le mete. Y muchas veces uno empieza a hacer esos exorcismos y termina viendo que es Pepito Pérez. Como son tan mentirosos, la Sagrada Escritura habla de que es el padre de la mentira. Ellos inventan y dicen, yo soy fulano de tal. Y por eso a veces los exorcismos se alargan. Cuando ustedes miren los exorcismos que hemos hecho en el cartel, en vivo y en directo, que lo hemos hecho. Vamos a ver si hacemos uno pronto. Da vueltas, pelea, cambia la voz, dice soy fulano de tal, y después dice soy su abuelito, y después dice soy su abuelita, y vuelve y cambia, hasta que uno lucha hasta que ya escupe, perdónenme la expresión, soy fulanito de tal. Ya uno descansa, ya siente un fresquito y dice, ya lo tengo, porque es la esencia de ese ser. Ahora, con el poder de Dios, se expulsa esa entidad. Eso no quiere decir que se vaya y no vuelva, ese es el gran problema. Ahí viene mi pregunta. Con un exorcismo que se realice, que he estado presente, pueden durar 1 hora y media y no más, porque la persona se agota mucho, los padres se agotan. Ya uno dice, ya se liberó, ya se cierra eso ahí, o puede ser como usted decía, el padre de la mentira puede quedarse calladito
esconderse, la persona se va para la casa y tome otra vez su tormenta por haber ido a buscar al padre, como que el demonio se emberraca, ¿no? No le va buscando ayuda, ¿no? Ahora sí toma y más duro y lo emberraca más. Entonces, ¿cómo padre uno sabe espiritualmente, porque aquí no se puede decir a ciencia cierta, que la persona, que el demonio, el espíritu ya fue expulsado totalmente y que usted ya, como cuando un médico lo da de alta a uno, que dice, hermano, ya, de alta, usted ya no tiene nada más, uno dice, el médico me lo dijo. ¿El padre en qué momento puede decir de alta usted para Chucky positivo? Para ya, como usted dice, de alta, ya salió, se sacó, se expulsó al Chucky, se siente, tanto el sacerdote, el exorcista, como la persona, siente que eso salió. Se siente como una paz, como una tranquilidad, la persona como que vuelve otra vez a sentirse en gracia, se siente bien. Pero ahí es donde está el problema, que uno se descuida. Y esto es como un posoperatorio, como cuando uno se recupera del cáncer. Hay que seguir unos cuidados, hay que hacer unas cuestiones, estar en gracia para que eso no vuelva a entrar. O sea, puede volver a suceder, así uno de alta le puede volver a llegar el Chucky. Exacto. Como de manera vengativa. En el Evangelio de Lucas encontramos, Jesús da una sentencia clara. El espíritu sale, se va a desiertos, coge 7 más, el número 7 es plenitud, o sea, una cantidad, y viene y dice, mi casa está organizada y me le voy a meter y la posesión es peor. Cuando la Sagrada Escritura habla de la casa, el templo, nosotros. ¿Qué pasa? Entonces, hacen sus tratamientos, esto pasa muchas veces, ¿no? Hacen su tratamiento, sus procesos, se les hace los exorcismos, porque la mayoría se van muchos exorcismos, y dicen, no, yo ya estoy bien, y uno los ve bien, y uno les hace un seguimiento, y dice, ¡yujú! Me voy a fiestas, me voy a vivir la vida loca. No quiere decir, ahora claro, no quiero decir de que uno puede tomarse su traguito, uno puede ir a su fiesta, a su reunión, pero tratar de vivir una vida espiritual. Cuando hay un quebrantamiento espiritual de una entidad tan baja, queda usted marcado. Entonces esa entidad se va y anda por ahí. Y después viene y ve su casa organizada y dice, uy, yo me le voy a meter. Y mira si la persona está bien espiritualmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno dice, muchos creen, y eso ha sucedido muchas veces, no, ya me sacó el Chucky, ya fui a la misa, ya hice las novenas, ya hice los procesos, no, yo ya estoy bien, yo no siento nada, y pasa el tiempo y bajan espiritualmente. Y eso los detecta, porque en el espíritu queda como una marca, como una grieta, a cientos de kilómetros, porque para los espíritus, para el mundo espiritual, no hay paredes, no hay tiempo, no hay día, no hay noche, y empieza a detectar pum, 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 el radar. Y dicen, ese está bajito espiritualmente, me le voy a meter. Y muchas veces no viene solo, o si vuelve y se mete, eso después es muy complicado sacar. Pero padre, ¿por qué atacar a alguien que espiritualmente está bajito o negativo? Si ahorita lo hablábamos con una medium y ella decía que al contrario, el que esté más protegido y todo es más llamativo para el demonio. Entonces, si los demonios van por ahí buscando y dicen, este está bajito espiritual, no, este no está siguiendo los pasos de la luz. Entonces, es más como de nuestro combo, vamos a atacar mejor, mire, ese está entrando a misa muy seguido, a ese es al que hay que darle, a ese se la pasa rezando con sus velitas, con sus crucifijos, vamos a darle a ese porque lo ven como un enemigo. ¿Cuál es su opinión frente a eso? Bueno, en la pregunta anterior estamos hablando del caso específico cuando se hizo exorcismo, se liberó, sí, y recayó y volvió y se le metió el Chucky. Okay. ¿Por qué hay la posesión? Esto es algo muy importante porque a veces uno cree, no, yo salí y iba caminando y pum, se me metió el Chucky. No, es que yo vine a ver el exorcista, creyentes, pum, se me metió el Chucky. Eso no funciona así. La posesión tiene un sentido, tiene un objetivo, tiene una razón de ser. ¿Por qué se da la posesión? Porque muchas veces uno le abre la puerta al enemigo, sea religioso, sea espiritual o no lo sea. En el ámbito de los que son espirituales, la Sagrada Escritura en la carta de San Pedro nos habla que el demonio nos busca como león rugiente para devorarnos. Entonces sí, el ser espiritual
vamos a tener, como dice San Pablo, a luchar contra potestades, tronos, dominaciones, contra entidades espirituales, que este mundo lo rigen. Entonces, sí podemos decir de que los que somos espirituales, el enemigo nos persigue, pero también somos fortalecidos por esa misma espiritualidad. Hay casos donde hay personas que son muy espirituales, pero que cometieron algún error y le dieron la apertura para que ese demonio, ese espíritu entrara. ¿Por qué se da la posesión? Número 1, ir donde brujos que invoquen demonios, trabajen con la oscuridad. 2, la tabla Ouija o bajar grimorios o bajar rituales de internet. Yo tengo una cantidad de niños, de jóvenes que, mejor dicho, eso lo cogen como una moda, como un juego, y ahí quedan infestados o poseídos. Tercero, porque le hicieron un trabajo de brujería y usted no está bien espiritualmente. Cuarto, muy rara vez estar en un lugar donde hay una presencia demoníaca y usted estar bajo espiritualmente y es fuerte esa presencia demoníaca, posiblemente se le puede posesionar. Muchas películas muestran cómo llegan a una casa y esa casa está muy bonita y todo, y cuando empiezan a oír ruidos y empiezan a molestar y empiezan a ver manifestaciones poltergeist y empiezan a ver este tipo de cosas hasta que llega a la posesión. Es porque entraron a su territorio. Por ejemplo, yo he tenido muchos casos en el Salto de Tequendama, personas que se bajaron y estuvieron ahí. Por ejemplo, ahí en History de Inexplicables salgo hablando sobre un caso donde yo, y bueno, también por ejemplo en los celotes, en los ojos de agua en México y en algunas cuevas entran las personas, pero no son ni muy espirituales ni tampoco son muy ateas, sino normalitos, y hay una presencia ahí. Entonces cuando usted llega, esa entidad dice: este es mi territorio, papá, pise aquí para adelante y verá lo que le va a suceder, porque para ellos no es que eso es suyo, sino eso es mío, usted ya entró acá, ahora lo voy a perjudicar. Y he tenido, por ejemplo, en el Salto de Tequendama, personas que se bajaron, se tomaron la foto, ¡pum!, se le metió su chuki. Y después es un problema muy berraco liberarlos. ¿Por qué? Porque se dieron las circunstancias, estuvo tan de malas y se dio. La quinta causa, por un crecimiento espiritual. Dios a veces da el permiso que sucedan cosas. Y hay personas que son muy espirituales, estamos hablando de sacerdotes, santos, monjes, que están llegando a un nivel muy alto, pero se descuidan en un momento y permiten que el enemigo llegue y los atormente, con un objetivo mayor para el crecimiento espiritual. Entonces tenemos que sacarnos de la mente de que yo voy caminando por ahí, entonces Chucky Manuel pasó y me dijo: oiga, usted está como sabroso, venga, me le meto. Nosotros tenemos que cambiar ese pensamiento, porque así no actúa el demonio y así tampoco es la posesión. Monseñor Andrés Tirado, padre Holman, antes de ir cerrando esta hora, porque a continuación viene Esteban Cruz, también para hablar de exorcismos, dar su opinión y seguramente casos de la vida real. Una última pregunta que dije al principio que la tenía que hacer. Muchos dicen: ellos no pueden hacer exorcismos, ellos no son del Vaticano. Eso es mentira, los únicos que hacen exorcismos son los del Vaticano, cuando tienen que mandar allá una carta y estudiar el caso, como muestran en las películas, ¿no? Normalmente, donde involucran al Vaticano, entonces reciben la carta, tienen que haber unas pruebas, mandan al padre allá desde Roma, viaje kilómetros, llegue, investigue y se enfrentan porque el Vaticano dijo aprobado. Entonces uno dice: ese caso sí es real, nadie más puede hacer exorcismos. Eso es mentira, ese padre no es del Papa, entonces no puede hacer el exorcismo. ¿Qué nos puede explicar usted ante eso? ¿Cómo es ese proceso y si eso es verdad o eso es más la iglesia como para decir nosotros somos los originales, no somos piratas? ¿Cómo funciona eso? Sí, muchas veces se malinterpreta la tarea del exorcista. Se los dije hace un rato que hay un fenómeno que conecta todas las religiones y todas las espiritualidades, es que se cree en la presencia del demonio, en la presencia del mal y en la posesión. Y por ende hay sus sacachuquis, que yo llamo,
personas que se dedican a hacer exorcismos. Y eso está en todas las religiones, en el judaísmo, la Kabbalah, en el islam, en el budismo, en el hinduismo, en los chamanes, los parapsicólogos tienen sus metodologías para hacer exorcismos. En las iglesias de tradición católica cristiana, que son muchas, luteranos, anglicanos, episcopales, ortodoxos, se vive el exorcismo de una forma mucho más contundente y somos exorcistas, que obviamente el Vaticano tiene una normatividad de los que están en la Iglesia Romana. Entonces, dentro de la Iglesia Romana tienen su normatividad para decir quién puede hacerlo y quién no lo puede hacer, pero no quiere decir que los sacerdotes no lo puedan hacer o los obispos, sino que tienen una organización. Nosotros no pertenecemos a la Iglesia Romana, somos católicos independientes. Yo estuve en el Vaticano y he estado en muchas formaciones, congresos internacionales de la Iglesia Romana, Católica Romana, de la Iglesia Ortodoxa y de la academia de diferentes universidades, donde se mira este fenómeno y en realidad hay exorcistas. Por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa, el sacerdote de por sí es exorcista, como en la Iglesia Anglicana, la Iglesia Episcopal, muchas derivaciones, muchas líneas que existen. Entonces no podemos decir, es que usted es verdadero y usted es falso, porque legalmente y espiritualmente, y los estudios, la formación, la sucesión apostólica, lo acreditan para eso. Es la visión de algunos que todavía quieren vivir en la Edad Media y decir, usted se salva y usted no se salva. Entonces usted pertenece a la Iglesia Romana, se salva, y si usted no lo pertenece, pues no se salva. Entonces el único que puede hacer exorcistas es el exorcista del Vaticano, solamente, pero eso no es la realidad. Es más, dentro de la Iglesia Romana hay muchísimos, y se lo digo porque yo estuve en Roma, de los exorcistas que no son oficiales y hacen exorcismos. En la película que ustedes van a ver hoy, van a ver, no les estoy haciendo spoiler, a un sacerdote que tiene que llevar todo un proceso para que le autoricen el exorcismo. Y eso puede durar tiempo, y puede durar años, y puede decir, no, ¿sabe qué? No lo haga, no lo haga, y allá que se friegue. Pero es que necesita y queremos ayudar y no, dejémoslo así. Pasa la burocracia muchas veces en la Iglesia Romana este problema, siendo que es un fenómeno muy real y muy patente en Europa, en Estados Unidos, y uno dice, no, es que eso es solo de los tercermundistas, aquí de los latinos, pero no es así. Es más, el Papa Francisco, con la Asociación Internacional de Exorcistas, le ha dado un apoyo muy grande, porque el caso de posesión, de vejación, de infestación, de brujería es grande. Cuando usted escucha al Papa Francisco, él habla del demonio como un ser, no una mitología, no como una historia, no como una leyenda, sino como un ser que actúa. Por eso, en cada diócesis tiene que haber el obispo ordinario que le dé la autorización a quienes, a su clero, a sus sacerdotes. Pero de otras iglesias tienen su sistema, tienen a sus obispos, tienen a sus sacerdotes que tienen su formación, tienen todos sus documentos, tienen toda la sucesión apostólica, su trayectoria, para que puedan ejercer el exorcismo. Monseñor Andrés Tirado, Padre Holman, las personas que quieren entrar en contacto con ustedes para todo ese trabajo espiritual que ustedes realizan, ¿dónde lo pueden hacer? Pueden contactarse con nosotros en la página de internet de la congregación, www.congregacionsacerdotalinternacional.org. Ahí están nuestros números de contactos, los números de contacto de su excelencia Andrés Tirado Pérez, para que se puedan comunicar con nosotros, ir a consulta y poder, ahí sí como quien dice, hacer un chequeo, un análisis y poder descartar si tienen un chuki o si tienen también otro problema espiritual, necesitan a veces esa orientación, esa voz de apoyo que les diga no están solos, esa voz de apoyo que le diga no es un chuki, de pronto lo que tú necesitas es alguien que te escuche como ser humano y que no te critique por ser como eres. Sí, tenemos una escuela en arte espiritualidad donde
estudiamos los fenómenos de la parapsicología. Yo soy especializado en parapsicología también, donde pueden profundizar más sobre estos temas. La ayuda en sanación, liberación, prosperidad, salud, también damos esa ayuda. Los domingos, 3 de la tarde en Aule Factory, estamos realizando las Eucaristías de sanación, de liberación, de prosperidad. Los que quieran ir a que le saquen el chuki, bien puedan, no mentiras. Pero sí, hacemos unas Eucaristías muy lindas de unción, de sanación, de prosperidad, de restauración. Hacemos Eucaristías de liberación, pero no son exorcismos, son suaves. En mis redes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Search, bueno, todo lo que quieran, ahí Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, no representamos a la Iglesia Romana. Pueden buscar en muchas entrevistas que he salido en el cartel y en otros medios para que conozcan un poco más sobre el mundo místico, paranormal y espiritual. Monseñor Andrés, Padre Holman, muchísimas gracias por estar en el cartel paranormal. A todos muchas gracias. A todos ustedes, gracias. Ahí están, padres invitados la noche de hoy, hablando de exorcismos, porque hoy tenemos la premier del exorcista Creyentes.